Muy buenos días con todos, muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida al Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación 2024 PUC. Mi nombre es Karina Becerra, bibliotecaria de Estudios Generales de Ciencias, y es un honor presentarles a nuestras invitadas, Mónica Calderón
y Ana Tarazona. Ellas nos hablarán sobre las fábricas de ensayos y la integridad académica. Mónica Calderón, con una sólida formación en ciencias de la información y educación. Actualmente ella se encuentra realizando estudios de doctorado en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y a su vez es gestora de las bibliotecas de Ciencias Sociales y Teología, así como docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Mónica aporta una amplia experiencia en servicios de apoyo a la investigación, acceso abierto y humanidades digitales, además de su participación en la organización Editatones en colaboración con Wikimedia Perú. Por otro lado, Ana Tarazona, bachiller en Humanidades, con mención en Filosofía y también bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Además, cuenta con un diplomado de posgrado en la Maestría de Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de Información y la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica. Ella se desempeña como jefa de la Biblioteca de Ciencias y la pueden encontrar en la Biblioteca CIA. Ahora vamos a comenzar. Ana y Mónica, vamos a compartir pantalla un momento. Gracias, Muchas gracias Karina por la bienvenida y también bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos acompañan el día de hoy, tanto en el Zoom o también por la transmisión en vivo en el Facebook de la universidad. Ok, entonces Karina, te agradecería si puedes compartir la presentación, por favor. Gracias. Ok, bueno, entonces esta es la segunda versión que traemos con ustedes para compartirles sobre las fábricas de ensayo y la integridad académica y científica. Eh, Tenemos más información que compartir con ustedes, siempre poniéndolos al día de lo que viene ocurriendo, de la importancia y de la importancia de estas temáticas en la gestión de la investigación en nuestras universidades e instituciones académicas. Adelante, Karina, siguiente diapositiva. Gracias. Ok, esta es la temática que vamos a tocar aquí. Ustedes tienen estos son los contenidos principales. Adelante, por favor. Ok, entonces, ¿qué cosa es la integridad científica y ética, ¿no? En realidad, la ética científica está presente en todos los campos disciplinares, en cualquiera de las actividades referidas a la ciencia, al desarrollo de la ciencia y de la investigación en general. El objetivo de la ética científica es asegurar que la producción del conocimiento sea hecho o realizado de una manera responsable, con honestidad y con justicia. Y todos están constituidos por un conjunto de prácticas y de normas que guían las conductas de nuestros investigadores y académicos, tanto en el ámbito de la ciencia como de la investigación. Si bien no hay un concepto único sobre lo que es la ética científica y lo que es la integridad científica, sí existe un consenso sobre cuáles son esos principios generales que deben conducir la ética científica, que son básicamente estos: la honestidad, la transparencia en la investigación, en el ejercicio de la ciencia, actuar con responsabilidad, tanto en el ámbito de la ciencia como entre la comunidad de científicos, en las metodologías, en el análisis de datos, en las pruebas de laboratorios, etc., ¿no? El respeto, la justicia, la equidad en el ámbito académico y científico y la colaboración entre pares y con la sociedad en general. El respeto que tengamos por la ética en la ciencia le da credibilidad, ¿no? Y promueve el avance del conocimiento y el compromiso con la sociedad. Siempre con el ethos de la ciencia, ¿no? En lograr, alcanzar, solucionar los problemas que puede darse en la sociedad con respecto, no sé, a salud, a salud mental, a problemas de salud física relacionados con medicina, transporte, medio ambiente, etc. Adelante, por favor. ¿Y qué es la integridad entonces? ¿Qué es la integridad científica? Pues es un conjunto de prácticas y valores que las comunidades de científicos, con sus propias particularidades en cada disciplina científica, construyen, ¿no? Y que van originándose de acuerdo a su campo de investigación y a su campo también en
en el aprendizaje o en la enseñanza de la ciencia. Y está compuesta por dos aspectos fundamentales, que uno es fomentar la honestidad entre sus pares y además fomentar la transparencia de toda la investigación en todos sus datos, en todos los ámbitos que impliquen para la comunidad científica. Pero también son prácticas y valores que se desarrollan por comunidades específicas. Estos conjuntos de valores y de prácticas pueden ir variando de grupo a grupo, ¿no? Y vemos que si bien existen estos pilares generales o básicos, cada uno va formulándolo en la práctica, en lo cotidiano, diferentes prácticas o diferentes aspectos a implementar. ¿No? Los psicólogos pueden centrarse más en aspectos humanos, ¿no? No sé, por ejemplo, en la importancia de la confidencialidad, el respeto hacia las personas, y los ingenieros ambientales pueden tener un especial énfasis hacia lo que es el medio ambiente y la ecología. El siguiente, por favor, Karina. En general, pues consiste en el respeto, en la promoción y observancia de los principios éticos y las responsabilidades que los profesionales científicos ejercen en su actividad investigativa, ¿no? Garantizando que una práctica que sea reconocida, que sea muy rigurosa y realizada de una manera sistemática y de manera muy responsable. Y si bien tiene, como les decía, estos principios en general, cada comunidad va creándolas, ¿no? De manera específica. Y también van variando con el tiempo, ¿no? Entonces es importante tanto el tiempo, nuestros ámbitos o temáticas de investigación, las personas o los objetos con los cuales se realiza la investigación. Adelante, por favor, Karina. Gracias. Pero también tenemos la integridad académica. Entonces, tanto la integridad científica como la integridad académica, digamos, se complementan, pero en cuanto a que tienen básicamente los mismos principios, pero la integridad académica está específicamente relacionada con en que se trabaja en un ámbito educativo, en miembros de la academia, ¿no? Y que principalmente se trata de evitar la trampa, el plagio y oponerse además a la fábrica de ensayos y de fraude. Y en ese sentido es más específico, está más específicamente referido a todo lo que es la enseñanza, la docencia y el desempeño en la actividad académica. Pero para que tanto la integridad científica como académica se dé, por un lado, estamos viendo que es necesario la creación de una serie de prácticas y de valores, pero también es importante que se dé una serie de disposiciones, de protocolos, de legislación nacional, protocolos institucionales, la creación de comités de ética o de integridad científica o académica en cada institución, que vele justamente por el respeto, por guardar estos principios, estas prácticas y estos valores. Adelante, Karina. Es realmente académica y también la integridad científica es muy importante, es un tema de mucha preocupación, no solamente ahora, actualmente, sino también a través de las décadas se ha ido observando cómo ha ido complejizándose la cantidad de problemáticas que pueden surgir alrededor de ambas líneas, ¿no? De integridad académica y científica, y que además ha sido necesario y valioso la creación de organizaciones o de instituciones que van compartiendo esas prácticas y esos valores, que van compartiendo ciertos protocolos de cómo actuar y cómo responder ante malas prácticas, pero también de compartir buenas prácticas de cómo dar a conocer y fomentar la investigación siempre con unos pilares fundamentales, como por ejemplo aquí lo menciona el ICAI, que es una entidad regional, ¿no? Que justamente vela por la honestidad, la confianza, la equidad, el respeto, la responsabilidad y el coraje, que es fundamental que sea compartida con los miembros de las comunidades académicas, como pueden ser los educadores, los estudiantes, el personal administrativo que participa en estas comunidades académicas.
y, por ejemplo, tienen un día en que es el día central y que tratan es el día central de la integridad académica mediante campañas de publicidad para que los estudiantes y los docentes por un lado, los docentes fomenten las buenas prácticas y por otro lado, los estudiantes conozcan como ciudadanos responsables que es importante respetar los valores y las buenas prácticas de la integridad académica. Adelante, Karina, por favor. Otra institución global, ya no solamente a nivel de la región de América Latina, que vela por la integridad científica y académica es COPE. Sus siglas, que son las siglas en inglés del Comité de Ética de Publicaciones. Si ustedes van a la página web de COPE, van a ver que tienen una serie de lineamientos, casos prácticos que pueden ser eh, ingresados o enviados por la comunidad de científicos o académicos en general para pedir consejos, consejería o consultas de cómo resolver ciertos casos complicados sobre integridad académica, ¿no? Entonces, si ustedes entran a la página web, van a encontrar una serie de recursos y de casos resueltos con sugerencias elaboradas por miembros del Comité de Ética de Publicaciones. Adelante, Karina, por favor. Como les mencionaba, es muy importante que ambos temas se traten, tanto la integridad académica como la integridad científica, sean puestos, sean compartidos por las comunidades académicas, con todas las comunidades, como les decía, con los estudiantes o con el personal administrativo, de manera que se puedan resolver los casos y sobre todo evitarlos, ¿no? Entonces, así como existe el ICAI o también COPE, también existe el Congreso Mundial de Integridad Científica, que es una conferencia internacional sobre integridad y conducta responsable en la investigación. La Fundación para las Conferencias Mundiales se creó en el 2017 como una organización sin fines de lucro con sede en Ámsterdam, Países Bajos, y tienen como finalidad principal el apoyar en actividades relacionadas a esta conferencia para que puedan exponerse casos, actividades y otros relacionados a la preservación de los valores y prácticas de la integridad académica a nivel global. Listo, le cedo la palabra a Anita. Gracias, Mónica. Entonces, hasta acá hemos visto algunas definiciones sobre lo que es integridad académica e integridad científica, y nos pareció interesante colocar aquí algunas definiciones de unas herramientas de inteligencia artificial. Como pueden ver aquí, casi en Mónica, en Copilot o en ChatGPT, cuando les pedimos una definición de integridad académica, ellas nos dicen muy bien cuál es esta. Si se fijan bien en las tres herramientas, la primera línea es casi idéntica, ¿no? Sin embargo, nos interesaba poner este PPT porque a raíz de las buenas prácticas en integridad académica, y lo vamos a ver más adelante, queda claro que la inteligencia artificial solo es una herramienta que puede ayudar en la investigación, puede ayudar a buenas prácticas con los científicos, pero de ninguna manera, por más que ellas nos den una definición de integridad académica, son la persona responsable del artículo de científico o de hacer ciencia, ¿no? Entonces, queríamos colocar aquí este PPT y el siguiente, por favor, Karina. ¿Por qué? Porque justamente al hacer uso de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, también ya se están viendo casos en los cuales, por ejemplo, algunos artículos científicos ya están siendo retractados porque no han publicado, no han dado a conocer a los editores que han hecho uso de una herramienta de inteligencia artificial, o porque simplemente
los descubrieron, ¿no? Otros científicos, parte de la comunidad y las buenas prácticas que debe tener en la comunidad, como dice Mónica, son también los responsables de ver estos usos, ¿no? Y lo que nos pone a pensar es que incorporar inteligencia artificial en una publicación científica, por supuesto que es prometedor porque nos puede ayudar a ahorrar tiempo, nos puede ayudar digamos, a encontrar ciertas imágenes, ¿no? En otros artículos científicos, pero nos plantea importantes retos éticos y operativos al momento de usar esta inteligencia artificial, ¿no? De hecho, algunas editoriales ya nos han anunciado qué es lo que piensan sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, Springer nos dice de que por el momento la inteligencia artificial no es considerado un autor, ¿no? Entonces, nos va a decir cómo podemos hacer uso de esa inteligencia artificial. La editorial Elsevier también, ¿no? Nos dice que cómo debe usarse la IA generativa para, de repente, para mejorar el lenguaje con el que se trabaja el artículo científico, ¿no? Y de otras formas, pero no es considerado un autor. Entonces, cuando se usa inteligencia artificial, la responsabilidad siempre o hasta el momento está cayendo sobre el autor, sobre la persona real, ¿no? Aquí también tenemos algunos ejemplos de Wiley, que permite hacer con inteligencia artificial generativa en la publicación de sus artículos. Bien. Adelante, Karina. De otro lado, justamente por todos estos usos que se da de la inteligencia artificial y de otras prácticas en la academia, la Universidad Católica está preocupada y tiene una oficina de ética en la publicación, de ética e integridad académica, y tiene una campaña en la cual se le brinda información pública a toda nuestra comunidad universitaria sobre, en efecto, qué es integridad académica, ¿no? De acuerdo, además, a nuestro modelo educativo PUC. Adelante, Karina. Y es muy interesante porque los recursos académicos que ofrece para justamente las buenas prácticas en integridad académica son, por ejemplo, el buen uso de las referencias bibliográficas, ¿no? Y para ello, desde la universidad y desde el sistema de bibliotecas, nosotros hemos preparado unas guías temáticas, por ejemplo, sobre gestores bibliográficos, ¿no? Que te permiten automatizar el citado de fuentes y luego hacer de manera automática tu bibliografía con rigor, ¿no? Si tú los utilizas de manera ética, de manera ordenada, vas a poder, sí, automatizar tu bibliografía, pero con el rigor académico que se necesita, ¿no? Citándola en cierto formato, por ejemplo, ¿no? En formato APA o en el formato que te piden para tus investigaciones. Adelante, Karina. Y también tenemos, por ejemplo, desde el sistema de bibliotecas, guías sobre cómo citar en formato APA, que es uno de los más utilizados y utilizados para varias especialidades aquí en la universidad. Y hay otros formatos, cuando Mónica hablaba de comunidades específicas de investigación, por ejemplo, para ingenieros, el formato de citado IEEE, también, ¿no? La comunidad universitaria puede hacer usos de estos recursos. Adelante. Bueno, y no solo hacer uso de recursos como la citación o los gestores bibliográficos, sino que también nosotros desde las bibliotecas nos hemos preocupado por tener recursos académicos, revistas, acceso a revistas de calidad y a libros, desde las guías temáticas que ofrecemos por cada especialidad que se enseña en la Universidad Católica, pero además tenemos guías específicas para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Aquí ustedes pueden acceder a ellas en cualquier momento que lo necesiten. Les cedo la palabra a Mónica. Gracias. Ok, gracias. Gracias, Ana. Bueno, entonces hemos visto la importancia de la integridad científica, también de la integridad académica.
y la importancia de que cada institución académica o científica cuente con sus lineamientos de cómo preservar, de cómo garantizar que se va a hacer una buena ciencia, ¿no? Cómo hacer una buena formación académica o profesional de los futuros profesionales de nuestro país. Pero con el pasar de los años, la preocupación por cómo contar y que se respete además los principios, los valores de la científica y académica, eh, han surgido, se vienen presentando una serie de problemáticas que pueden irse complejizando cada vez más por la aparición de circunstancias especiales. Por ejemplo, Ana nos contaba de la irrupción de la IA en los ámbitos académicos y científicos y que por lo tanto eso significa también retos para poder preservar una buena conducta ética en las investigaciones y en las publicaciones, que es en lo que nos compete más nuestra labor como profesionales de la información. Pero también no se puede negar que hay tendencias globales que van presionando a las comunidades de científicos y académicos en su actividad no solamente de investigar, sino de publicar, que es la manera en la que actualmente y parcialmente se evalúa la ciencia, el desempeño en la ciencia. Y además que a través de estas evaluación de las publicaciones, centrada en las publicaciones, también puede originar una serie de problemáticas y, como les decía, de retos para poder preservar una buena ciencia, ¿no? Y una buena academia. Uno de estos aspectos globales que va presionando a las comunidades académicas es el mandato del Publish or Perish. Aquí Anita nos hizo un buen recuento de algunos artículos publicados en Nature sobre esta preocupación del mandato Publish or Perish, ¿no? Del publicar o perecer. Y que es algo que hasta el momento es una preocupación que sigue vigente y es una realidad que sigue vigente en en las universidades y en las instituciones científicas. Aquí en el año 1962, Nature ya lo mencionaba, como una avalancha de informes y libros, ¿no? De artículos que se pone en duda la calidad o la idoneidad de la investigación, ¿no? Entonces, si en algún momento estaba presente la importancia de la ciencia o de la academia como en las comunidades más valiosas, más importantes para solucionar los grandes problemas de las sociedades, sean problemas de salud o sean problemas sociales, sobre qué se viene publicando, ¿no? Y sobre qué se viene publicando, sobre se respeta o no se respeta los valores de las comunidades científicas. Y bueno, eso trae en paralelo varias preocupaciones, como también podría ser, por ejemplo, la importancia o la necesidad de evaluar las publicaciones o las investigaciones, justamente porque los recursos en general pueden ser escasos y por lo tanto hay que saber cómo valorar esas investigaciones para luego poder destinar esos fondos o esos recursos. Debido a esta presión por publicar o perecer, pues hay una sobreabundancia de información científica o académica en la que vivimos actualmente. Los profesionales de la información y en todos los ámbitos en general somos conscientes de que hay muchísima información y que por lo tanto hay que saber valorarla o evaluarla para que justamente podamos también hacer una buena selección y luego de allí poder seguir haciendo investigación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este mandato del Publish or Perish que está presente década tras década en las diferentes comunidades de académicos y de científicos. Y por lo tanto, los investigadores, al verse presionados por este mandato de publicar o perecer, pues pueden incurrir en faltas de conducta ética, en desarrollar una mala ciencia por diferentes razones, por ejemplo, investigaciones que no son relevantes o que son reiterativas
o que no respetan ciertos códigos de la integridad académico-científica, como por ejemplo citar bien, dar el crédito a otros autores, el uso de los datos, de la inteligencia artificial, etcétera. Siguiente, por favor, Karina. Entonces, pues, el investigador o el académico puede caer en estas malas prácticas. Un estudiante puede caer en malas prácticas por desconocimiento, por muchas razones, ¿no? Por muchas presiones, y por eso es tan importante que las comunidades académicas tengan siempre presentes cuáles son esas buenas prácticas que van a llevar a asegurar una publicación, una investigación de calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos también otros artículos publicados más recientemente sobre cómo resguardar la credibilidad en la ciencia, preservando las buenas prácticas de integridad científica y o académica. Hace ya un tiempo se hablando, por ejemplo, a nivel mundial sobre las fábricas de ensayos, sobre eso nos va a hablar Anita, también esta problemática general de las revistas o las editoriales depredadoras. Bueno, y también, como les comentaba hace un rato, la inclusión también de la inteligencia artificial, no como algo malo, sino cómo lo usamos nosotros, ¿no? Los académicos, cómo usamos nosotros estas herramientas, le podemos dar un buen uso o también se le puede dar un mal uso. Y bueno, en este caso de la revista Nature, pues es una preocupación permanente. Cada cierto tiempo publican información relevante sobre malas prácticas en la ciencia o en la academia. E incluso recientemente han publicado un juego que se llama un juego para justamente hacer un seguimiento sobre cómo el mandato de publicar o perecer está influenciando en la vida académica. Siguiente diapositiva, Karina. Gracias. Anita, te toca a ti ahora. Gracias, Mónica. Bien. Entonces, a nivel Perú, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son, digamos, los parámetros que tenemos que observar si ustedes se van a dedicar a la investigación? Primero que tenemos un Registro Nacional de Ciencia y Tecnología que lo que desea es mejorar el desempeño de las instituciones relacionadas a la ciencia, a la tecnología, a las labores de investigación en el Perú y en el extranjero, ¿no? Y para ello se les pide a los científicos e investigadores que llenen una hoja de vida que se llama el CTI-VITE, y luego que han llenado esta hoja de vida pueden postular al RENACYT. Y el Registro Nacional tiene una serie de criterios de calificación, clasificación y registro que tienen tres grandes bloques, ¿no? Primero, la formación que tienen estos científicos o investigadores, luego la producción total, es decir, el número de artículos científicos que han publicado, o de repente tienen registros de propiedad intelectual o de libros, o capítulos de libros, o patentes, y luego, qué tesis han asesorado, ¿no? Si son de pregrado o de posgrado. Adelante. El RENACYT tiene varios criterios de evaluación. Según entiendo, ahora también se están volviendo a ver estos criterios de evaluación, pero actualmente son estos que muestro acá, ¿no? Donde hay puntajes mínimos de acuerdo a que el investigador tenga, o puntajes que pueden seguir, digamos, que no hay un puntaje total máximo. De acuerdo, por ejemplo, si el investigador tiene el grado de doctor o tiene el grado de magíster, se le otorga un puntaje. Luego también, con respecto a los artículos científicos en revistas indizadas, solo se van a aceptar los artículos que están publicados en Scopus o Web of Science o Cielo, ¿no? Y además hay un puntaje diferenciado si estos artículos están publicados en revistas indizadas en el primer, segundo, tercero, cuarto cuartil de estos índices. De otro lado, también las actas de los congresos tienen un puntaje.
Luego, si has escrito un libro, si eres el autor, ojo, no el editor del libro, tienes otro puntaje, o si eres autor de un capítulo del libro. Y aquí hay diferencias. Por ejemplo, si tu libro es de una editorial universitaria y que es producto de una investigación, necesitas una constancia de tu vicerrectorado de investigación para poder obtener este puntaje. Además de eso, necesitas el tercer criterio de haber asesorado o coasesorado tesis o, en este caso, que son productos de investigación. Adelante, Karina. Finalmente, entonces, los investigadores que postulan a RENACYT van a estar en alguno de estos 7 niveles, de acuerdo al puntaje que han obtenido, llenando todos estos rubros que se solicitan. Y también van a poder estar, digamos, habilitados a mantenerse activos en el RENACYT si es que siguen publicando. Adelante, Karina. Entonces, Mónica se refería hace un rato a la presión que existe por publicar y a lo que puede llevar ello, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que hubo un problema en el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología y el bono del investigador. ¿Por qué? Porque está bien dar incentivos para la publicación, para que un investigador pueda ser financiado, pero se pervierte la figura cuando solo se piensa en el incentivo y no en que yo estoy investigando temas que son de interés nacional, de interés internacional, de acuerdo a las líneas de investigación de mi universidad. Y sobre todo este bono del investigador se da en las universidades públicas y si hay malas prácticas, se haría mal uso de los fondos públicos que son de todos nosotros, ¿no? Entonces hay esta perversión de publicar para lograr ganar, digamos, el bono especial, ¿no? Y eso es lo que estaría mal. Entonces yo busco publicar y al buscar publicar me voy a encontrar con empresas fraudulentas que me van a ofrecer publicar o que me pueden ofrecer incluso, me pueden vender puestos de autoría, ¿no? Ser el autor número 4, número 6, número 7 de publicaciones que ya han sido aceptadas en una revista académica, ¿no? Y esas son consideradas malas conductas del investigador. Adelante, Karina. ¿Qué más tenemos en relación a la integridad científica en el Perú? Tenemos el Código Nacional de Integridad Científica, que va a establecer las normas de conducta, las infracciones, las sanciones de toda persona que está relacionada con la investigación científica, el desarrollo tecnológico o la innovación tecnológica, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 2, este Código Nacional nos reitera los principios de la integridad científica que mencionó Mónica al inicio de la exposición, ¿no? De integridad, de honestidad, objetividad, veracidad y transparencia, ¿no? Entonces, el código están bien definidos los principios, ¿no? Es necesario tener un código nacional. Adelante. Y también tenemos definiciones sobre lo que es considerado un artículo científico, un libro, un capítulo de libro. ¿A qué nos referimos con la honestidad intelectual, no? Entonces, la honestidad intelectual en nuestro Código de Integridad Científica está dispuesto a evitar el engaño cuando se presenta oportunidad en todos los aspectos de la investigación. Y el investigador debe buscar la verdad aún en contra de las propias creencias o ideologías, ¿no? ¿Y qué es una infracción? Es la acción u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en este código. Otra definición interesante que deberíamos tener en cuenta es la de mala conducta científica, que es aquella acción u omisión que transgrede los valores, principios y buenas prácticas que definen la integridad en la investigación científica y de las relaciones entre los investigadores, como los formulados en el presente código. Incluye el proporcionar información falsa en la investigación de una mala conducta científica. No debe confundirse con el error científico o técnico no intencionado o el desacuerdo honesto en asuntos científicos o técnicos, ¿no? Entonces, falsear información
también es una mala conducta. Adelante, Karina. Bien. También el código nos presenta una definición de lo que es autoría, ¿no? Y de los resultados en la investigación. Por ejemplo, el investigador debe mostrar con integridad y veracidad todos los datos, métodos y resultados que juzgue relevantes para justificar su publicación, ¿no? Y luego, en el acápite F, dice, la contribución de cada autor en la investigación científica y la publicación debe ser declarada expresamente a la revista o similar, siendo insuficiente declarar solo la autoría, ¿no? Eh, y esto es muy importante porque yo puedo declarar que somos 11 autores, pero debe saberse cuál es la participación de cada uno de los autores en el artículo científico y en la investigación, ¿no? Bueno, y para ello ya contamos con, Mónica lo mencionó al principio, COPE y CREDIT, que son herramientas que nos pueden ayudar a saber qué es un autor, por qué debo mencionar a una persona como autor o de repente la debo mencionar solo en los agradecimientos de mi artículo científico, ¿no? Entonces, esto también contiene nuestro código. Y en el capítulo 3 sobre la conducta científica y los sujetos de procedimiento sancionador, también nos hablan de la falsificación de los datos y el plagio, ¿no? La falsificación de datos es presentación de datos, procedimientos o resultados de una forma sustancialmente modificada, inexacta o incompleta que podría interferir con la evaluación o conclusiones del trabajo de investigación científica, ¿no? Eso es falsear los datos. Eso es una mala conducta en la ciencia. Adelante. Luego, aquí nos habla de las infracciones y sanciones, ¿no? Hay varias sanciones, hay factores atenuantes que pueden aminorar la sanción que va a recibir el que ha ejecutado la mala conducta, y hay factores agravantes, ¿no? Por ejemplo, no colaborar con todos los requerimientos y procedimientos en la investigación, ¿no? Ustedes se acuerdan con lo que sucedió con las vacunas durante la epidemia del COVID, ¿no? Entonces, este código todavía no estaba listo para esa fecha. Adelante, Karina. Y finalmente se aprobó el reglamento, ¿no? Donde las sanciones ya están estipuladas y nos interesa resaltar la compra o venta de autorías de una o más publicaciones científicas, que son consideradas como infracciones muy graves a la integridad y a la ética en la investigación. ¿Por qué? Porque emplear los recursos públicos u otorgados para investigación, tales como las subvenciones o transferencias financieras para otros fines diferentes a lo dispuesto en las bases, convenios u contratos u otros instrumentos, es una mala práctica. Y eso puede generar que al investigador se lo expulse del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el Perú. Adelante, Karina. Este reglamento nos dice en qué faltas puede incurrir un investigador y cuál sería la sanción, ¿no? Por ejemplo, él puede publicar los mismos resultados en diferentes revistas científicas, libros o capítulos de libros, ¿no? Sin la cita respectiva, eso es una falta leve. Pero una falta grave es la de aquí. Incluir como autores de una publicación científica o como autores a otras personas sin haber participado de la investigación, ¿no? Entonces, eso, digamos, está relacionado con las fábricas de ensayos y cómo se puede comprar o vender las autorías de un artículo científico. Adelante, Karina. Y ahora vamos a ver qué son las fábricas de ensayos, o llamada conocidas de varias maneras como fábricas de artículos científicos, fábricas de paper, fábricas de manuscritos, ¿no? Primero que nada, son organizaciones ilegales, ¿no? Y con fines de lucro, ¿no? Porque van a producir y vender manuscritos fraudulentos que parecen una investigación genuina. Incluso las fábricas de ensayos
pueden contactar a alumnos que están en los primeros niveles de estudio para decirles que les van a hacer la tesis, que los van a ayudar con sus monografías, ¿no? Pero también estas fábricas de ensayos pueden administrar el envío de un artículo a revistas científicas para su revisión y vender las autorías. Cuando el artículo ya está aprobado por la revista, simplemente te dicen que te venden ser autor de ese artículo y de repente tú eres un investigador de educación, pero como tienes que tener esa presión de la que hablamos, más publicaciones, puedes ceder ante estas empresas fraudulentas, ¿no? Y eso es considerada una mala conducta. Recurrir a estas fábricas de ensayos entonces es una mala conducta académica, ¿no? Y para buena suerte, ya las mismas comunidades científicas están detectando a estas fábricas de ensayos, a los que son revistas depredadoras, a editoriales depredadoras, ¿no? Y cada vez más contamos con información al respecto, ¿no? Y sobre todo, se da a conocer las graves consecuencias que puede tener para un investigador estar, digamos, en listas de revistas depredadoras o en listas de personas que han cometido estas faltas, ¿no? Bien, siguiente. Estos son algunos de los, bueno, este es una parte de un semanario donde nos nos dan la noticia que lamentablemente aquí han llegado las fábricas de ensayos, ¿no? Y lo bueno es que ya se han detectado estos casos, se conoce el nombre de las personas y un poco conocer el problema es parte de la solución, ¿no? Pero nos siguen llegando avisos sobre cómo hacer una patente. No sé cómo lo harán, ¿no? Pero te dicen, postula a Renacid y te ayudamos a hacer una patente, ¿no? O haz clic acá y vamos a solucionar y te vamos a hacer tu tesis. O peor aún, te desarrollamos tu tesis de doctorado cuando se supone que uno realiza un doctorado para investigar sobre algún tema específico. Y eso es un trabajo complejo, tienes un asesor, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que proliferen estos anuncios y les lleguen a las personas que están tratando de investigar honestamente, ¿no? Y bueno, este de acá, que le he borrado el nombre, porque te dice que si estás cansado de investigar para tu tesis, nosotros te redactamos, o sea, redacción, y te asesoramos para que la hagas, ¿no? Y además pone los logos de varias universidades, ¿no? Entonces, es un escándalo que esto esté corriendo por la red cuando es fraude, ¿no? Cuando son empresas fraudulentas y que tienen ánimo de lucro. Pero bueno, es lo que hay. Y como digo, nosotros desde la biblioteca lo que queremos más bien es orientarlos en buenas prácticas y darles toda esta información para que no caigan en estas prácticas o con estas empresas. Adelante, Karina. Bien. Entonces, para terminar la exposición, bueno, primero que la Pontificia Universidad Católica del Perú promueve y protege la integridad académica. En ese sentido, nosotras como bibliotecarias y bibliotecarios del sistema de bibliotecas PUC, estamos comprometidos con promover las buenas prácticas en la publicación y la elección de editoriales académicas que permitan orientar y producir investigaciones de alto nivel en nuestros estudiantes, fortaleciendo la formación de los nuevos investigadores y brindándoles información actualizada sobre herramientas que colaboren a evitar estas editoriales, revistas y congresos depredadores. Aquí hay un enlace a nuestras guías temáticas para alertarnos sobre revistas depredadoras. Y finalmente, apoyamos la investigación con asesorías personalizadas o grupales sobre búsqueda de información especializada en títulos de revistas académicas reconocidas por sus comunidades científicas. Aquí también está el enlace a cualquier miembro de la comunidad académica PUC puede solicitar una asesoría con su bibliotecaria o con su bibliotecario. Muchas gracias. Entonces, creo que ahora pasamos a las preguntas. Karina, te cedo la palabra. Sí, a ver. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Mónica. Me han llegado algunas preguntas al interno. A ver, un momento.
A ver, la primera es, ¿qué mecanismos preventivos y de control sugieren implementar en las universidades para detectar y sancionar la participación de investigadores en actividades relacionadas con fábricas de ensayo? Mónica. Sí, bueno, podría decirles que es muy importante de que cada institución cuente con una unidad o una dirección de ética en la investigación y que también establezca los lineamientos sobre este tipo de ocurrencias, ¿no? Pero también sería importante, por ejemplo, la educación, ¿no? Como les decía, es la prevención, el hacer campañas internas con los docentes, con los tesistas, con la comunidad universitaria en general, que dé a conocer cuáles son esas buenas prácticas, ¿no? Siempre es importante la prevención. Y también otro punto importante es que ya tenemos ese Código Nacional de Integridad Científica. Entonces hay que conocerlo, hay que leerlo, ¿no? A fondo, hay que conversarlo, hay que discutirlo. También otro punto importante es que cuando formamos a nuestros futuros profesionales, parte de nuestra, parte de nuestra formación como ciudadanos es tener nuestro código ético, tener eh, una responsabilidad de cuáles son, de cómo podemos y debemos actuar bien. Y eso no solamente es en el ámbito, por ejemplo, cómo me conduzco yo en la calle o con la familia, sino también es en la parte profesional y en mi formación académica, en que se debe cumplir con ciertos códigos, con ciertas prácticas y valores, ¿no? Creo que esa sería mi respuesta, Ana. No sé si tú también quieres complementarlo con algo más. Sí, Mónica, efectivamente, tú has hecho alusión al código. De repente todavía no es tan conocido, pero dentro del mismo código nos dicen, toda institución de investigación en ciencia y tecnología, pública o privada, debe tener primero políticas y procedimientos claramente definidos para hacer frente a las denuncias de mala conducta científica. B, contar con lo que tú has mencionado, con una oficina que haga las veces de Oficina de Integración de Integridad Académica que le permite realizar y coordinar las siguientes acciones. Primero, desarrollar programas de educación y difusión para promover una cultura de integridad académica dentro de su institución. Segundo, crear programas y actividades de mentoría y entrenamiento en integridad científica para mentoreados e investigadores. Tercero, recibir, investigar y evaluar denuncias por mala conducta, así como sancionar de acuerdo a las normativas internas de su institución y reparar los prejuicios científicos que hayan sido causados. Y por último, informar y de corresponder, remitir los documentos de la denuncia al CONCITEC, que es nuestro órgano rector, ¿no? Entonces, de repente, se saben de muchos casos y estos están escondidos y más bien lo ideal sería sacarlos a la luz y exponerlos, ¿no? Porque así nuestra institución no se ve comprometida con estos actos de mala conducta. Eso quería agregar. Muchas gracias, Anita y Mónica. Tenemos otras preguntas. Es de Alejandro Arroyo. Él no estudió en la universidad, pero nos está consultando cómo puede un profesional egresado iniciar en la investigación. Es una pregunta muy general, Alejandra. Pero en tu institución académica seguramente deben tener algún programa relacionado con incentivos de investigación. En todo caso, sería también, por ejemplo, yo considero que el rol de los mentores, como mencionaba Ana hace un rato, es fundamental buscar grupos de investigación, un asesor o un investigador de tu institución académica que tenga eh, publicaciones en el ámbito que a ti te interesaría investigar y contactarte con esas personas para que, por ejemplo, puedas participar en alguna investigación. También el hacer la tesis también es una buena práctica inicial, ¿no? También puedes revisar revistas académicas o científicas que estén relacionadas con tu tema de interés para que vayas viendo cuáles son las tendencias en investigación.
Y bueno, ir, digamos, de esa manera vinculándote con el área de investigación que te interesa. Esas serían en general mis recomendaciones. Pero como te decía, creo que el rol de los mentores, de los asesores también es muy importante y necesario cuando se trata de poder incentivar en las personas que quieren iniciar una carrera en investigación. Muchas gracias, Mónica. Tenemos otra pregunta. Rubén nos indica que recibió un correo de una editorial no tan conocida en España que quería publicar su tesis de maestría que hizo acá en la universidad. Dice como lo quería publicar como un libro completo, lo cual no accedí porque no me pareció correcto. ¿Ese caso también sería una editorial depredadora? Anita, a lo mejor tú puedes ponerle a Sí, Rubén. hola Rubén, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, es una práctica muy común, ¿no? Por ejemplo, que a nuestros egresados y graduados, una vez que sube su tesis al repositorio, se contactan con ellos inmediatamente y les dicen que que pueden publicar o toda su tesis como libro, ¿no? O parte de su tesis, y lo que hacen es ofrecerle grandes ganancias por eso, ¿no? Para que ustedes caigan en eso, porque claro, uno se emociona que le digan que su investigación puede ser leída por miles de personas y además van a ganar dinero por eso, pero no les crean. Y lo que puede suceder es terrible, porque en los contratos que puedes firmar, tú puedes ceder tus derechos de autor y no te das cuenta si es que no estás bien informado, ¿no? De eso. Entonces, aparte de ser una mala práctica académica, vas a salir perjudicado, ¿no? En vez de lograr lo que querías, que es dar a conocer tu investigación, ¿no? De hecho, al estar tu tesis publicada ya en el repositorio de tu universidad, más bien es parte de tu reputación como investigador, ¿no? Porque incluso la puedes citar en tu currículum, ¿no? Y como el enlace es permanente y entonces no va a cambiar, siempre va a estar ahí, ¿no? Y cualquiera puede hacer referencia a tu tesis. Gracias. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿cuáles son las principales implicancias éticas y académicas del uso de fábricas de ensayo en la producción científica? ¿Y cómo este afectaría en la reputación institucional a largo plazo? Sí. Anita, ¿tú quieres comenzar a responder o comienzo yo? Sí, es una pregunta. Ah, Anita, dale, dale. Yo, Oh, yo dale, completo. Mónica, dale. Ah, ok, ok. Bueno, es una pregunta que incluye varias preguntas, ¿no? Y sobre lo que hemos estado conversando aquí en esta hora, este, creo que, Karina, disculpa, ¿podrías volver a repetirla Sí, para claro. ir respondiendo punto por punto? Gracias. Dice, ¿cuáles son las principales implicancias éticas y Ajá, académicas ok. del uso de fábricas de ensayo en la producción científica? Claro, bueno, sobre esta, recordemos que es lo que hace, al decir para la fábrica de ensayos, hace un símil con cualquier proceso de industrialización, ¿no? En donde se pierde primero pueden ser personas que realmente no hayan hecho la investigación, ¿no? Que digamos es un encargo que se le hace a alguien, un desconocido, a alguien que está en algún lugar del mundo, ni la conocemos, y sin embargo compramos ese artículo y aparecemos como autores. Estamos tomando posesión de algo de lo que realmente no somos dueños, no somos autores. Ahí hay una falta ética para mí bastante grave y eso puede tener implicancias serias en la credibilidad de la institucional y también en la carrera del investigador. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando Ana mencionaba que si uno conoce de algún caso de esto, y el ICAI, por ejemplo, lo menciona, ¿no? Dice entre sus valores, hay que también tener la valentía de denunciar ese tipo de casos, ¿no? Entonces, bueno, tiene serias implicancias en la credibilidad de la ciencia, ¿no? En la credibilidad institucional y en la credibilidad del investigador. Y también puede tener serias implicancias en cuanto a que los contenidos que se pueden, que en el artículo, en la investigación, si serán ciertos o no,
¿no? Si el contenido es veraz o no, si pasó por una revisión por pares, si es una investigación realmente seria, de calidad o no. Entonces, allí hay riesgos muy importantes y graves. Ahora sí, tenemos ahora sí, la última pregunta. ¿Qué tan ético es convertir tu tesis en artículo? A ver, Anita, ese te lo dejo a ti. Sí, bueno, esa pregunta me la han hecho durante varios años varias personas y, o sea, no es que tu parte de tu tesis tal cual va a ser un artículo. ¿Por qué? Porque cada editorial, cada revista tiene sus buenas prácticas y además que deben ser públicas y además los requisitos para los autores, que también tienen que ser públicos y lo primero que te van a decir es que tu investigación sea original, ¿no? No la puedes presentar de la misma forma en que está escrita como capítulo para tu tesis, ¿no? La tendrías que trabajar, tendrías que ver si ese capítulo de tu tesis o toda tu tesis puede convertirse en un artículo realmente como te lo pide la revista, ¿no? Entonces es importante decirle de que tal cual está tu capítulo 3 no lo puedes presentar a una revista académica, ¿no? Sino que tendrías que trabajar ese tema o profundizarlo, ¿no? O de repente relacionarlo con otros temas, ¿no? Pero es ético porque es parte de una investigación que tú has realizado. Entonces tú también podrías hacer un artículo de esa investigación, ¿no? Lo que no puedes hacer es la misma investigación, publicarla en la revista A, luego que pasen 2 años y maquillarlo, por así decirlo, y publicarlo en la revista B y luego seguir publicando en la revista C y D, ¿no? Eso es lo que está mal, esa es la mala práctica, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo he visto de lo que conozco, ¿no? No sé, Mónica, si quieres agregar algo. Algo pequeñito, solamente resaltar que la tesis se hace con un objetivo, ¿no? Tiene un objetivo muy concreto para poder demostrar nuestra suficiencia como futuros profesionales. Entonces, hay que ver si esa tesis también pasa el objetivo de hacer ciencia, ¿no? Entonces, eso ya como otro tipo de valoración que también considero que es importante. Cuestionarnos sobre, hacernos esas preguntas. Ok, Karina, listo. Muchísimas gracias, Mónica y Ana, por compartir su valioso conocimiento con nosotros y a cada uno de ustedes por participar en esta charla. Realmente fue enriquecedor toda la información que nos han dado. Además, los invito también cordialmente a nuestra charla que se está dando el día de hoy a las 5 de la tarde en McGregor. En esta ocasión se está hablando sobre la declaración Prisma y el uso de plataforma para automatizar el proceso de revisión utilizando la IA. Espero contar con su presencia nuevamente en futuras oportunidades y no duden en escribir a Anita y a Mónica, por favor, si tienen alguna otra consulta y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos, gracias Anita y gracias Mónica. Listo, hasta Gracias, la próxima. chao. Gracias, Karina. Gracias. Hasta la Nos próxima. vemos hasta la próxima.